Buenas noches. Hoy, miércoles 23 de octubre del año 2024, es para mí un privilegio el tener la oportunidad de dirigirme en este simposio organizado por Breast and Ovarian Cancer, el hecho de poder presentar un tema que es bioética en oncología. ¿Qué mejor que esta fecha en que se celebra el Día del Médico, con el objeto de que hagamos algunas consideraciones sobre la conducta profesional y ética que debemos nosotros de tener los oncólogos con nuestros pacientes? Agradezco en todo lo que vale la enorme oportunidad que me hace el comité científico de este simposio al haberme invitado a compartir con ustedes estos conocimientos. Yo soy cirujano oncólogo, laboro en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México y actualmente represento a la Academia Nacional Mexicana de Bioética como su presidente en funciones para el periodo 2024-2026. Perfecto, Paco. Ok. Ahora entonces abrimos tu pantalla. Muy bien, un mensaje muy claro, muy bien dirigido. Gracias. Compartir, abres tu presentación en Share. Ahí cuando tengas tiempo hay una función en Zoom que te cambia Listo. te cambia el idioma. Perfecto. Ajá, y pues, para que no lo batalles tanto en el inglés, pues luego también luego. No, pero ya está. Ajá, tú entonces amplifícala. Listo. Perfecto. Déjame nada más cuadrar aquí. Todos estamos bien grabando. Listo. Pues mi estimado doctor, los micrófonos, el escenario y la fama es tuya. Yo cierro en tres, en dos, uno. Mucho éxito con tu presentación. Gracias. Buenas noches, estimada audiencia. Soy el doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, cirujano oncólogo certificado, que laboro en el Instituto Nacional de Cancerología. Y qué mejor que este miércoles 23 de octubre del año 2024 celebremos el Día del Médico, que por cierto envío una afectuosa y respetuosa felicitación a todos mis colegas que laboran en la República Mexicana, Latinoamérica y lo que es Hispanoamérica. Esta noche tendré el agrado de compartir con ustedes algunos conceptos sobre la bioética en oncología, tema que pocas veces se llega a presentar, de tal suerte que para mí es un honor el que me haya invitado el doctor José Atié Rubio a iniciar este programa académico con esta conferencia. Deseo que en verdad sea de extraordinaria utilidad para todos ustedes. Todos ustedes saben que en este tipo de participaciones académicas no hay conflicto de interés, de tal suerte que no tengo ningún estipendio, no hablaré de ningún fármaco en particular, de tal suerte que no hay conflicto de interés. Permítanme ustedes iniciar mi presentación con algo que considero que es fundamental. Todo ser humano que viene a la vida debería de venir con un moño y una etiqueta que diga frágil. El ser humano, por su naturaleza, desde que nace, está expuesto a una extraordinaria cantidad de vicisitudes en el transcurso de su nacimiento, de la vida, así como al final de la vida misma. De tal suerte que si el humano, el sano, puede estar frágil en algún momento, en alguna circunstancia, por algún incidente o algún accidente, el humano enfermo, por supuesto que representa el mejor esquema de lo que es la fragilidad humana. Y esto ha sido representado en diferentes épocas, circunstancias y expresiones artísticas como esta de Salvatore Rosa en cuanto a la fragilidad humana, tanto en cualquier sexo, cualquier edad y cualquier circunstancia. Pero empecemos nosotros a analizar el contexto actual de nuestra función como médicos oncólogos en cualquier parte que nos encontremos laborando. Hoy por hoy, en este siglo XXI, tenemos un extraordinario acúmulo de conocimientos, pero que estos mismos, más que nada, nos obligan a pensar más que a saber el conocimiento. La bioética ha tenido que salir al paso
para reflexionar los alcances, las limitaciones y la superacumulación de toda esta información. Hasta esta circunstancia, estamos enfrentándonos a una verdadera vorágine en el volumen de los conocimientos, la extraordinaria velocidad con que se generan, la variedad de los mismos, así como la veracidad de estos, de tal suerte que no todos son ciertos y especialmente en las redes sociales a veces se distribuyen conocimientos que no son del todo reales. De tal manera que tendremos que ir aprendiendo a darle el valor a cada uno de estos datos, porque aún así, en su conjunto, todo esto son conjuntos claves para convertir los Big Data en el impulsor de cualquier conocimiento que hoy podemos desarrollar como humanos. En esta perspectiva, ¿qué ofrece la bioética? Se constituye tanto para defender el conocimiento como para poder defender la vida y no una oposición entre la vida y el conocimiento, lo cual está claro que significará situar los riesgos del conocimiento sin ponderar los riesgos morales y éticos de los mencionados problemáticas que se celebren. La vida en contingencia, decíamos, nos lleva a mucha vulnerabilidad, de tal suerte que la enfermedad, el dolor, la fragilidad, la limitación, la indefensión, con la impotencia y con la finitud de todos nosotros los humanos, porque sabremos que tenemos un inicio, pero también un final, que es la muerte. No quiero ser trágico, pero esa es nuestra realidad. En sentido claro, la realidad metafórica, pues se trata de una extinción biológica biográfica, es decir, la vulnerabilidad per se representa todo aquello que nos amenaza de tal manera, haciéndonos contundentemente frágiles en cualquier momento y en cualquier circunstancia que pueda en un momento dado romper esta cadena de nuestra existencia. ¿Y qué decir? Con el simple hecho de escuchar un individuo la palabra cáncer. Esto genera un extraordinario impacto en la psique del individuo. Nos cambia la vida, porque el diagnóstico finalmente, luego, independientemente del grado de cultura de conocimiento que tengamos, siempre tenemos sinónimos. Y estos sinónimos son tres aspectos fundamentales. Ante la palabra o la posibilidad o el hecho real de un diagnóstico de cáncer, estamos infiriendo que habrá sufrimiento y que este causará dolor con tratamientos agresivos y con costos elevados que nos ponen en un riesgo mucho mayor, sobre todo no solamente como individuos, sino como familia o inclusive como comunidad. Por otra parte, la asociación del cáncer está implícita y relacionada con muchos órganos en su amputación en algunas circunstancias, que por fortuna cada vez son menos posibles que se realicen estas amputaciones. Pero sin embargo, sigue existiendo esta posibilidad. ¿Y por qué no? Sabemos nosotros el final de la película. En muchos de los casos, debido a los factores pronósticos que conocemos los oncólogos, sabemos que indefectiblemente el cáncer nos ganará la batalla presentándose el fallecimiento de las personas. Esto nos lleva a hacer algunas consideraciones. La medicina, la cirugía, la radioterapia, la oncología médica, independientemente de la disciplina que nosotros ejerzamos, debemos de tener claro que el concepto es siempre aliviar el sufrimiento. Si es posible, curar, que sería lo deseable en todos los casos, mas no siempre sucede así. Pero sí tenemos que tener claro que no es prolongar la vida o evitar la muerte, porque este es un fenómeno natural que llegará a presentarse independientemente de que nosotros lo deseemos o lo queremos. Para la oncología, en cualquier tratamiento o la multiplicidad de estos tratamientos, siempre representa un orden que tenemos que seguir. Y por supuesto, siempre procuramos preservar la vida, porque preservando la vida, trataremos siempre de conseguir preservar la función del órgano de la estructura que está afectada por este cáncer y finalmente, cada vez importante más, la estética. Esto es fundamental también para la calidad de vida de los individuos. Por otra parte, fíjense ustedes, siempre hemos estado educados con una medicina que pretende ser preventiva. En algunas ocasiones nos enseñan mucho a ser curativos, en otros aspectos contamos con las posibilidades de rehabilitación.
Pero lo que sí siempre se enfatiza en todo proceso académico es el hacer, pero en pocas ocasiones se nos informa o nos orienta o nos enseña sobre el dejar hacer y cuándo dejar de hacer ante un padecimiento. Pero la atención al paciente terminal y alcohólico, si así se quiere, es el riesgo de caer en un manejo fútil de la medicina en muchos aspectos, porque los psicólogos siempre estamos pretendiendo dar la lucha contra este padecimiento. Todos ustedes saben, por su formación sólida que han tenido en las instituciones de prestigio donde han hecho sus posgrados, que los tratamientos oncológicos tienen diferentes fases en su evolución. Primero, la intención curativa, que con mucho pretende prolongar la supervivencia de los pacientes. Y empleamos todos los medios que nosotros tenemos a la mano, como es la cirugía, radioterapia, quimioterapia y otras. Pero en muchas circunstancias no podemos curar y no podemos prolongar la supervivencia. De tal manera que procederemos a la segunda etapa, que es la intención con tratamiento paliativo, cuando los tratamientos ortodoxos ya están agotados. Solamente nos dirigiremos al manejo de los síntomas o bien, en algunas circunstancias en particular, tendremos que dirigir nuestros esfuerzos para que este paciente pueda ser incluido en algún ensayo clínico. Y finalmente, la tercera etapa, la más difícil a veces, es la terminal, en el cual sabemos que el padecimiento es irreversible y no nos queda más opción más que el manejo de los síntomas, tales como el dolor, la náusea, el vómito, etcétera, y finalmente el acompañamiento tanto para el paciente como para los familiares. Menuda tarea. De tal suerte que hoy por hoy el oncólogo requiere ser un extraordinario profesional con una formación integral y con mucha riqueza del conocimiento. Él, independientemente de la especialidad que maneje, debe de saber al menos las indicaciones, las limitaciones y los resultados que se pueden obtener a través de los manejos curativos y o paliativos con todas las estrategias terapéuticas que ustedes están perfectamente familiarizados. De tal manera que esto nos da la idea de que pudiéramos ser los superhombres, los superhumanos que estamos ayudando a nuestros congéneres en este padecimiento. Si bien es cierto, son herramientas, esto no nos da siempre la certidumbre de poder lograr estos manejos en forma adecuada, pero debemos de conocer porque tenemos que tener la capacidad de en algún momento de auxiliarnos de los médicos especialistas que sean capaces de ofrecer estas alternativas terapéuticas de las cuales a veces no conocemos o no sabemos realizar. Por otra parte, afortunadamente, y lo digo, el oncólogo no labora hoy solo. Tiene un equipo transdisciplinario que le permite una interacción efectiva, eficiente y suficiente que puede ponderar cada uno de los recursos terapéuticos en los cuales se puedan disponer. Y así como tenemos a los cirujanos, a los oncólogos médicos, a los radiooncólogos, a los anestesiólogos, los algólogos, paliativistas, internistas, intensivistas, radiólogos, endoscopistas, tanatólogos, etcétera, etcétera. Contamos también con cuerpos que nos pueden dar un apoyo significativo a nuestros pacientes, como son las enfermeras, el grupo de rehabilitación, terapia ocupacional, los nutriólogos, los psicólogos, los psiquiatras, los sacerdotes, los religiosos, los cuidadores, las familias y hoy por hoy también los bioticistas. De tal manera que hoy por hoy iniciemos con una de las estrategias terapéuticas más longevas, que es la cirugía oncológica. Si bien es cierto, tiene un porcentaje de éxito importante, sobre todo en etapas iniciales. Hoy por hoy hemos aprendido que la cirugía per se, sola, muchas veces no puede curar. De tal manera que tenemos que tener una interacción con otras especialidades. Pero también sabemos las bondades del procedimiento quirúrgico, que puede ser terapéutico, diagnóstico, etapificador, que puede ser una cirugía de rescate o bien una cirugía paliativa o profiláctica para tratar de abatir las probabilidades del desarrollo de una neoplasia, en que ustedes perfectamente saben en qué casos, o bien la cirugía reconstructiva que nos ayuda a ofertar calidad de vida y finalmente para seguimiento de las estrategias terapéuticas.
Pero una de las preguntas que más frecuentemente se debe de hacer es al paciente. Y el paciente mismo reflexiona. Cuando uno les propone un procedimiento quirúrgico, doctor, ¿qué hago? ¿Me opero o no me opero? ¿Hasta dónde nosotros podemos como cirujanos influir? No le estaré manipulando con la información para que él acceda a un tratamiento terapéutico que no está muy bien convencido o que tiene sus dudas. Es importante por ahí que nosotros tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos como oncólogos, el de la comunicación, para que un paciente pueda deliberar franca y libremente sobre qué desea él que se haga con él, ante la incertidumbre de los aspectos elementales que acompañan a todos los procesos de la salud y de la enfermedad. Por supuesto, el paciente sabe que tiene que tomar decisiones muy relevantes para su vida que pueden estar en juego, inclusive su vida. El cálculo de probabilidades no siempre supone una expectativa excesivamente halagüeña. Por otra parte, fíjese bien, no da ciertamente lo mismo operarse que no hacerlo o seguir con el próximo ciclo de quimioterapia o rechazarlo. Son decisiones fundamentales, trascendentales para su vida, en los cuales nosotros tendremos que ser muy respetuosos. Sin embargo, tendremos que ofrecerle verdaderamente la información completa de todo lo que puede acontecer, si se hace o si no se hace, los riesgos y las vicisitudes con que puede pasar. De tal manera que el cirujano que se dedica a cáncer debemos de reflexionar. Efectivamente, todo se puede quitar, hasta la vida. ¿Hasta dónde deberemos nosotros llevar a cabo procedimientos quirúrgicos radicales o que no oferten una adecuada calidad de vida? Pero también el buen cirujano es aquel que sabe que no debe de hacer nada y que puede ser un buen tratamiento este. O bien, el riesgo calculado. Y ojo, aquí sí, mucho cuidado. El paciente es el que verdaderamente corre riesgo y nosotros los médicos cirujanos los cálculos. De tal suerte que está de por medio la vida de un individuo. Pero muchas ocasiones, pese a todos los tratamientos que nosotros hemos realizado, a todas las terapéuticas, llegamos a tener que reconocer cuándo es una enfermedad avanzada o terminal. Y ustedes perfectamente lo saben que es cuando este padecimiento es incurable, tiene una enfermedad progresiva, está muy limitada en respuesta a sus tratamientos, puede ser extraordinariamente sintomática, que cause un verdadero impacto emocional tanto al enfermo como a la familia y, ¿por qué no?, también a nosotros los médicos. De tal manera que sabemos que el pronóstico de vida es extraordinariamente limitado. Esto es lo que se suscita después de que nosotros sabemos de que hay una enfermedad que no tiene involución. La pregunta decisoria es del paciente. Doctor, ¿cuánto tiempo de vida tengo? Nosotros tenemos que ser muy prudentes en cómo contestar. Es una pregunta central. Es una de las preguntas más desafiantes que nosotros los oncólogos siempre enfrentamos. De tal manera que es importante que nosotros le hablemos al paciente de los pronósticos más importantes. Brindar esta información al paciente y a los familiares para que sepan ellos cómo tomar decisiones en el futuro inmediato para tratar de ver cómo pueden establecer sus metas, prioridades y expectativas de atención. Si nosotros hacemos esto, podrá ayudar a los pacientes a desarrollar una percepción mejor de lo que es su fallecimiento. Pero esto es importante también porque ayuda a nosotros, los médicos, a la toma de decisiones para poder derivar a nuestros pacientes a veces a los programas de cuidados paliativos o bien para sugerirles la posibilidad, si ellos lo desearan, después de un tratamiento ortodoxo que ha fracasado, la posibilidad de entrar a un ensayo clínico que le permita alentar una posibilidad de alguna buena respuesta. De tal manera que eso es importante, el tener una comunicación franca con el paciente, entre el paciente, la familia y nosotros, y finalmente los cuidadores al final de la vida. Por otra parte,
También tenemos que saber manejar ciertas circunstancias difíciles para nosotros los oncólogos, como es el control de los síntomas, el siempre ofrecer un apoyo emocional y tener una comunicación clara, directa, objetiva, concreta, entendible entre el paciente y nosotros. Esto es importante, porque además, como médicos, tendremos que saber dirimir cuáles son las estrategias mejores para poder dar tratamientos paliativos contra el dolor, si hay hemorragia, si hay infección, si hay obstrucción, para tratar con esto de mejorar la calidad de vida. Y siempre lo que le preocupa a los pacientes es la nutrición. Hasta dónde debemos y podemos apoyar un plan nutricio que le permita a este paciente sentir que con la inanición está combatiendo con algo de la nutrición. Es importante saber que cuando hay una enfermedad progresiva, se debe de manejar en forma secuencial el aspecto curativo. Si no se puede, el soporte sintomático, los cuidados paliativos, el paciente cercano a la muerte, tenemos que cobijarlo, apoyarlo con su familia, con su religión, con el objeto de que pueda él tener un mejor paso a otra vida. De tal manera que también tendremos que saber el manejo del duelo, porque también sufre uno como médico ante el fracaso terapéutico de un individuo. Lo más relevante es que se incluye el manejo de soporte como una parte del continuo en la atención del paciente en una enfermedad avanzada. Pero sobre todo, que sea humana y comprensiva la atención que se le puede dar. Si bien es cierto, la medicina y el tratamiento que nosotros demos, siempre debemos de tener una actitud profesional, reflexiva, deliberada, crítica, consciente, cuestionante y siempre escéptica. De tal manera que de lo contrario, si nosotros no tenemos una práctica con estas características que hemos mencionado y lo hacemos en forma automática, rutinaria y reflexiva, refleja algorítmica, inesperada, impensada e intuitiva, no será lo mejor que estemos ofreciéndole a los pacientes. Lo importante, insisto, es sobre todo una atención humana, una compasión a ese individuo que está sumamente vulnerable por el padecimiento. Investigar no es malo. Y el médico oncólogo tiene la oportunidad y la responsabilidad de desarrollar investigación a su alcance, la que tenga. Porque hay que recordar que investigar no siempre es publicar, pero hay que hacerlo de ser posible. No es ostentar, pero hay que pregonarlo. No es atentar contra el paciente, pero hay que protegerlo. No es patentar, pero sí deberemos de salvaguardar si tenemos un avance y una innovación en el conocimiento. No es hacerse famoso, pero sí trascendente en el mundo, en el servicio y en la actitud oncológica. No es añadir, sino complementar. No es reiterar, sino rebasar límites en el conocimiento. No es reducir el mundo, sino ampliar este mundo. Es indagar, responder, resolver. Es evitar quedarse incierto. Siempre aportar, ampliar el horizonte y adentrarse en la profundidad. Investigar finalmente debe de traducirse en servir, porque a medida que avancemos en el conocimiento, seremos más capaces en atender a nuestros pacientes. Abordamos algunos aspectos fundamentales que ha dirigido directamente a la bioética en el tratamiento del cáncer. La premisa fundamental en esto es proteger la dignidad humana en situaciones complejas. ¿Y qué mejor decir que en el cáncer es una situación compleja? Es un padecimiento que está afectando al individuo y que lo vulnera en muchas formas, de tal manera que trataremos de analizar algunos de esos aspectos. Pero siempre hablamos de bioética. ¿Pero qué es la bioética? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se utiliza? Bueno, la bioética es una disciplina que aborda dilemas éticos en medicina y ciencias biológicas para garantizar siempre el equilibrio entre los avances científicos e intervenciones médicas con respecto siempre a los derechos humanos y a la dignidad humana. ¿De dónde surge la bioética? Después de la mitad del siglo XX, en que se cometieron atrocidades en centros de investigación como el estudio Tuskegee
incluyendo aquellos casos de Nuremberg, como ustedes recordarán, que fue el origen de la misma. Ha evolucionado para abordar temas como son la genética, el final de la vida, hoy por hoy la muy hablada inteligencia artificial, que está con muchas aplicaciones avanzando en la medicina. Pero, ¿quiénes son los pilares de este conocimiento de la bioética? Dos personalidades, Tom Beauchamp y James Childress, que publicaron en 1968 este libro espectacular, que ya lleva 8 ediciones, y que ellos destacaron 4 aspectos fundamentales en la atención al humano desde cualquier área de la medicina, incluyendo la oncología. Primero, deberemos de tener autonomía, respetar la autonomía del individuo. Es el respeto a la capacidad de las personas para que ellos tomen decisiones informadas sobre su propio cuerpo y tratamiento para su posible futuro. El deber eficiencia, el que obliga a los profesionales de salud siempre a actuar en beneficio del paciente, asegurando que estas acciones están dirigidas hacia el mejor interés de éste. Tercero, no maleficencia, ya desde la frase hipocrática, primo no nocere, primero no dañar, evitar tratamientos que puedan causar más daño que beneficio. Y finalmente, algo complejo y difícil en muchas ocasiones de aplicar en la medicina moderna es la justicia, porque habla de la distribución equitativa de los recursos médicos, el acceso igualitario a los tratamientos y asegurar que no existen discriminaciones en la atención sanitaria en estos casos. Todos sabemos que contamos con sistemas de seguridad social fragmentados, limitados, insuficientes y muchas veces ineficientes, insuficientes y carentes de muchos recursos. Pero la bioética está centrada en la atención a la persona para proteger la dignidad humana, garantizar que los tratamientos médicos respetan los derechos fundamentales de los pacientes, especialmente en enfermedades graves como es el caso del cáncer. En oncología, la bioética es una herramienta crucial para enfrentar decisiones tanto en el diagnóstico como en el tratamiento para la continuidad de los tratamientos y evitar el empecinamiento terapéutico, los tratamientos agresivos versus la calidad de vida que se le puede otorgar a este paciente y los cuidados al final de la vida. Por otra parte, la bioética aplica a enfermedades complejas. ¿Por qué? Porque nos permite ayudar a tomar orientación en enfermedades terminales, ayudando a la toma de decisiones, asegurar las decisiones que respeten los deseos de los pacientes y se enfoquen en una calidad de vida, en tratar de ver tratamientos que sean guiados, que no sean beneficiosos. Esto nos permite un marco teórico para priorizar los cuidados paliativos. Ayuda a evitar ese ensañamiento terapéutico que ya habíamos hablado y facilita la decisión de limitar los tratamientos agresivos en oncología que no son del todo a veces adecuados. Y de aquí surge otro término que deberemos estar muy familiarizados: la proporcionalidad terapéutica. Esta busca el equilibrio de los beneficios y de los riesgos en un tratamiento, proporcionando que los beneficios siempre superen significativamente los riesgos de la terapéutica, que éste tenga la probabilidad de mejorar las condiciones o aliviar síntomas o prolongar la vida con una buena calidad de vida. Lo desproporcionado de la terapéutica cae en que los riesgos y efectos adversos superan los posibles beneficios. Por lo tanto, hay que limitar esto, no ofrecer mejor calidad en la condición de los pacientes, y esto puede prolongar innecesariamente el sufrimiento de los mismos. Por supuesto, esto impone cargas físicas y emocionales, además de financieras extremas, sin un beneficio claro. Esto es importante que siempre lo tengamos como una premisa fundamental en el ejercicio de la oncología, en cualquier punto que nosotros la desarrollemos. La protección de la persona y su dignidad en las fases del cáncer. Es importante saber
que la bioética ofrece un marco para la toma de decisiones prudentes. Nos puede ayudar a nosotros los médicos y a los pacientes mismos a equilibrar esa lucha entre la enfermedad con posibilidad de enfocar el tratamiento hacia cuidados paliativos. Se prioriza el bienestar físico y emocional del paciente, respetando siempre sus deseos y protegiendo su dignidad hacia el final. Pero hablemos algo de una problemática internacional y muy preocupante: el acceso a nuevos medicamentos antineoplásicos. Fíjense ustedes, en los últimos 20 años ha habido un crecimiento vertiginoso en el conocimiento y el desarrollo de nuevas moléculas. Por ejemplo, para 2018 solamente se lanzaron al mercado 17 nuevas moléculas. Para el año 20 se lanzaron 50 más modernas. Estos incluyen inhibidores de puntos de control inmunológico, conjugados de anticuerpos y terapias génicas, con mejores tratamientos que los medicamentos contra el cáncer tradicional, como era la quimioterapia. Empezaron a mostrar resultados más favorables, en el cual inclusive llegaba a desaparecer el padecimiento. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y a qué costo? Esto es importante lo que deberíamos a considerar. Y vean ustedes cómo en España, como en el mundo, muchas empresas farmacéuticas han incrementado sus inversiones en investigación con el objeto de poder desarrollar nuevas moléculas para que lleguen a diferentes ensayos clínicos y de ahí puedan ser comercializadas. Pero si bien es cierto, contamos con nuevos medicamentos contra el cáncer que aparentemente son más eficaces, el costo del tratamiento aumentó significativamente al cambiar de las estrategias conocidas como la quimioterapia, con los agentes perfectamente ya familiarizados todos ustedes, a agentes dirigidos. Y fíjense ustedes lo dramático del asunto. Entre 2017 y 2021, el costo anual promedio de un nuevo tratamiento se incrementó en 53%. De costar un tratamiento $185,000 a pasar a casi más de $2,823 millones. Pero que si nosotros particularizamos en México, 5 millones por tratamiento por año. Este costo elevado de los medicamentos para muchos pacientes son totalmente inaccesibles. La falta de acceso a estos medicamentos de alto costo implica cuestiones económicas, políticas y, por supuesto, éticas. Se ha convertido en una amenaza global para la sostenibilidad de los sistemas de atención a la salud. Sí es cierto, la investigación es larga y es costosa, de tal manera que una molécula, para que llegue potencialmente al mercado, puede transcurrir entre 7 y 19 años, ya que tiene que cursar con las fases que ustedes ya conocen. Primero la fase preclínica, los ensayos clínicos y la fase de aprobación regulatoria. Sin embargo, la tasa de éxito de la aprobación de todas estas moléculas está apenas entre un 16 y 19%. De tal manera que en todos estos fracasos de las otras moléculas siempre se carga también a la investigación y por lo tanto al costo total de un medicamento que sale al mercado. Tenemos perfectamente bien claro cuáles son los derechos humanos publicados desde 1985 por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Organización Médica Panamericana, que nos habla y nos insiste sobre la promoción y el desarrollo social para los pueblos, que es un cometido esencial para los gobiernos que comparten todos los sectores de la sociedad. El acceso a una atención médica y de calidad a los medicamentos esencialmente y especialmente para la salud de las mujeres y los niños debe de estar garantizado. Sin embargo, tenemos serias limitaciones. La Organización Mundial de la Salud ha declarado perfectamente claro que los medicamentos esenciales se deben de seleccionar de acuerdo a la enfermedad, en su prevalencia, en su relevancia que puede tener la salud pública, en la evidencia de la eficacia y en la rentabilidad de la competitividad para la seguridad.
Esto está claro. Sin embargo, los medicamentos esenciales deberían estar siempre disponibles en todo momento, en dosis adecuadas, en cantidades garantizadas, con precios que los individuos y los sistemas de salud pueden pagar. Sin embargo, si nosotros revisamos estos medicamentos esenciales, la lista no incluye los nuevos antineoplásicos de alto costo, como todos estos que ustedes pueden ver en esta pantalla. ¿Por qué? Por lo elevado de los mismos y que no es posible hacerlos llegar a toda la población que los necesita. Este acceso a los medicamentos oncológicos innovadores por los costos elevados generan una gran preocupación, ya que el paciente experimenta una angustia emocional asociada a su problema del cáncer, que lo mete en dificultades financieras porque tiene que pagar esto, o si no, es los gobiernos, y que esto lo lleva a una toxicidad financiera si es que tiene recursos, ya que erosiona su riqueza, su patrimonio, porque tiene que invertir en su salud y en altos costos. Y finalmente, esto retrasa su tratamiento con síntomas físicos y un tratamiento que a veces ya no es adecuado cuando llega. Todos estos factores afectan negativamente los resultados de la salud. Pero si bien es cierto, la población con menos recursos económicos es la más vulnerable y es la que eventualmente, potencialmente necesitaría más de estos fármacos. Desafortunadamente, no los tienen a la mano. Y hay un mayor riesgo de toxicidad financiera cuando se es mujer, cuando se es de bajos ingresos, cuando hay pérdida de ingresos y desempleos. Y todos ustedes saben que un paciente que tiene cáncer, en muchas circunstancias por sus estudios y su terapéutica, tiene que dejar de laborar. Esto se presenta también en edades más jóvenes que no tienen recursos financieros, en los cuales es necesario emplear terapias adyuvantes o en aquellas personas que tienen padecimientos mentales asociados a su neoplasia. Las terapias antineoplásicas innovadoras de diagnóstico reciente en cánceres avanzados y que muchas veces estas personas, las más, no tienen seguro de gastos médicos mayores, no cuentan con seguridad social y que viven a distancia de los centros oncológicos para recibir sus tratamientos. O bien, cuando esta persona es susceptible de ser internada, cuando se hacen internamientos repetidos 2 o 3, cada vez va menguando su recurso financiero para poder atender su neoplasia maligna. Esto nos lleva a consecuencias muy graves para nuestros pacientes. Al utilizar sus ahorros de toda una vida, la pérdida de propiedades, del patrimonio económico, el retraso de los tratamientos en muchas veces por tratar de conseguir estos recursos, la interrupción del tratamiento porque no siempre es posible financiarlo, o el abandono del tratamiento mismo. ¿Por qué? Porque es materialmente imposible enfrentar una carga económica. No obtener una curación también es uno de los factores. Y por supuesto, esto incrementa la angustia, el sufrimiento y el dolor, que le da una mala calidad de vida y finalmente terminan pereciendo. En esta tabla me permití anotar algunos de los nuevos fármacos que han sido aprobados, que tienen el nombre genérico, el nombre comercial, para qué tipos de cáncer sirven. Vean ustedes que el costo por mes de tratamiento en dólares es extraordinariamente alto, entre los $25,000 mensuales o lo menos $8,000 mensuales. Ante estas circunstancias, ¿qué persona con un ingreso medio, promedio en nuestro país puede afrontar un padecimiento con estos costos directos por el fármaco, más todo aquello que se derive de la atención médica y de los estudios y de los accesos a los marcadores tumorales, etcétera, etcétera, etcétera? Por otra parte, puede existir el empecinamiento terapéutico, la obstinación o encarnizamiento, como se dice. Esto es una aplicación de las medidas desproporcionadas y extraordinarias que no van a beneficiar al paciente y que solo eventualmente pueden prolongar la vida
en condiciones extraordinariamente penosas. Se trata de un procedimiento cruel que implica el principio de no respetar la vida, de no respetar la salud, de no respetar la integridad física, de no respetar la evolución natural de las personas. Se considera, por lo tanto, una mala práctica y una falta deontológica para la atención de nuestros pacientes. Estos no deben de ser sometidos a intervenciones o procedimientos que potencialmente prolonguen la agonía y puedan acompañarse al dolor y al sufrimiento. Ojo, tenemos que ser muy cuidadosos en oncología para saber limitar también cuándo vamos a emplear esa tercera, cuarta o quinta línea terapéutica para tratar de ayudar a este tipo de pacientes. De tal manera que lo deseable sería que todos los oncólogos tengamos una formación bioética en el cual nos permita enfrentar estos dilemas éticos complejos en la práctica clínica para mejorar la calidad de la atención y así garantizar el enfoque humano y ético, así como un acceso equitativo a los servicios y recursos dentro de lo posible. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para considerar que estos principios bioéticos nos ayuden para tomar la mejor decisión para decisiones informadas sobre la salud de los pacientes, sus cuidadores también en el apoyo a los mismos. La bioética se puede atribuir a una utilidad pasada, presente y futura, si presenta diferencias con una ética moderna contemporánea. Pero aquí hay dos reflexiones importantes. Si la bioética educa y humaniza a los médicos, oncólogos y futuros profesionales de la salud, que la bioética no debe considerarse simplemente como una disciplina académica. Más bien, se debe considerar como un activismo académico que ha sido útil para la aplicación y que puede haber sido exagerado en algunos momentos. Desde la perspectiva médica, es importante que la bioética acompañe al profesional de la salud y especialmente al oncólogo cuando decide aplicar limitaciones en los tratamientos médicos o racionar los esfuerzos terapéuticos o aplicar nuevas tecnologías o tratar temas como la congelación de embriones, el aborto, la eutanasia, el uso de las células madre, la inteligencia artificial, entre otros. Es necesario realizar un análisis justo y adecuado que contemple los argumentos que puedan superar las capacidades individuales de un oncólogo, independientemente de la disciplina que abrace. Por ello, la bioética ha servido como un puente integrado de perspectivas filosóficas y prácticas para abordar problemas complejos. Los filósofos especializados nos están ayudando a poder incursionar en los aspectos del sentido de la muerte y del manejo de los duelos. Colaboran con nosotros los oncólogos en los cuidados paliativos para desarrollar protocolos efectivos. Por otra parte, hoy está de moda la inteligencia artificial. Esta ha influido significativamente de tal manera que se divulga en medios locales, redes sociales o inclusive en congresos globales e internacionales. La medicina ha llegado desde hace rato a través del sistema Watson, que ustedes saben, que se conoce, como un procesador de información clínica y evolución con protocolización de los pacientes. O bien, para leer en forma masiva imágenes radiológicas que nos permitan excluir las posibles enfermedades benignas o que no son necesariamente serias y poder detectar aquellas malignas para poder un trato especial. Sin embargo, en este avance con esta tecnología de inteligencia artificial, se han planteado nuevas preguntas éticas y responsabilidades morales. ¿Quién es el responsable del programa? ¿Hasta dónde podemos emplear nosotros esta información? ¿Quién tiene la salvaguarda de la misma? ¿Cómo confiar en la seguridad de que esta información del paciente no va a ser empleada por medios mercantiles, por ejemplo, para las compañías de seguro, y saber factores de riesgo genéticos y así evitarles el acceso a las primas de seguros de gastos? Esto es importante porque tenemos responsabilidades morales que involucran tanto a filósofos como a los licenciados en la búsqueda de nuevas categorías jurídicas para garantizar
la secrecía de la información de los pacientes. El impulso para abordar estos problemas no proviene solamente de los filósofos, sino también de los profesionales practicantes como los oncólogos, que estamos enfrentando dilemas éticos, buscando apoyo en la bioética para entender y resolver problemas en su práctica médica. La formación en bioética nos puede ayudar para convertirla en un esfuerzo colectivo interdisciplinario, destacando la importancia de trabajar en grupos para abordar cuestiones complejas como la ley de humanización y ética en las nuevas tecnologías y políticas públicas. Históricamente, la bioética ha creado normativa para investigación en humanos y ha transformado la ética hospitalaria a través de comités de ética que promueven una cultura de respeto y humanización en la atención médica. Este cambio de paradigma ha sido fundamental para aplicar la ética de manera pedagógica y prospectiva, no simplemente punitiva. También la bioética ha tenido una enorme influencia en la relación con el hombre, los animales y el medio ambiente, generando normativas y códigos de ética que promuevan el respeto y la sostenibilidad de nuestro universo. Este enfoque ha sido adoptado por éxito por médicos y científicos ambientalistas que, incorporando todas estas metodologías y análisis éticos, pueden abordar desafíos contemporáneos respecto a la dignidad y seguridad de todo ser humano. Entonces, ¿cómo educar moralmente a los futuros profesionales de la salud por encima de la bioética? Creando experiencias pedagógicas significativas, que haya sentimientos de empatía auténtica y un nivel sensitivo de emociones. La bioética, fundamentalmente, debe de ser académica, pero esta debe ser colectiva e interdisciplinaria y actuar siempre como un puente entre las diferentes disciplinas para lograr mejores resultados a la luz de los valores y principios que ella promulga. En conclusión, yo quisiera despedirme con este mensaje. La bioética ofrece un marco para la toma de decisiones que siempre pretende proteger al paciente. Esta garantiza que en cada situación, desde la enfermedad más leve hasta la más grave, como es el cáncer, se priorice el bienestar, la justicia y el respeto por los derechos y la dignidad humana. Además, debe de proporcionar siempre fomentar la proporcionalidad terapéutica, equilibrando los riesgos y beneficios de cada intervención médica. Esto asegura que los tratamientos no solo buscarán prolongar la vida, sino también mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes. Hoy por hoy, es responsabilidad de todo oncólogo incursionar en el área de la bioética. Necesitamos estudiar, necesitamos interactuar, necesitamos comunicar. No solamente hacer medicina, reflexionar medicina, hacer medicina con conciencia, siempre respetando y considerando la dignidad y el respeto al ser humano que siempre que llega con nosotros enfrente de nuestro consultorio y de nuestro escritorio, está vulnerable en esta circunstancia. Con esto, espero haberles dado a ustedes una panorámica muy general, muy global, sobre los aspectos bioéticos que deberemos de tener en consideración en nuestro ejercicio cotidiano en la práctica de la oncología. Deseo que esta charla les sirva a ustedes para invitarlos a reflexionar e incursionen con mayor ahínco en el área de la bioética. Muchas gracias, muy honrado y buenas noches.